Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Que nos permite estar en su casa, Amén. dispuestos a estudiar la escuela dominical que tenemos ahora, esta clase muy preciosa. Se titula El Mediador Divino. Aleluya. Así es que vamos a estar estudiando en Hebreos el capítulo 6, 7 y parte del capítulo 8. Gloria al Señor. Mientras vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor su bendición, que sea Él quien nos ayude para poder desarrollar esta clase lo mejor que podamos y que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar en tu casa bendita, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por esta clase que tienes para este día, oh Dios mío. Bendice, oh Dios de gloria, a tus hijos y a tus hijas con quienes vamos a estar compartiendo, oh Dios mío, esta clase. Con aquellos hermanos que se conectan en las redes sociales, Señor, sea, oh Dios de gloria, benevolente, Señor, que su Espíritu Santo les dé, oh Dios, el entendimiento, la gracia para comprender la clase, oh Dios mío, y a mí, Señor, ayúdame, Padre Santo, para poder hacerlo de la mejor manera posible, para que tus hijos y tus hijas sean edificados, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Capítulo 6, empezaremos del versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aleluya. Amén. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pasamos al verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:23, capítulo 7, verso 23. Aleluya. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, aleluya, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Capítulo 8, verso 1. Aleluya, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 4. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Qué clase tan preciosa la que tenemos ahora. Amén. El sumo sacerdote, hermanos, según el orden de Melquisedec. O sea que este sacerdote no era conforme al sacerdocio de la ley. Este sacerdote era diferente. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro precioso Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver en Hebreos del 6 al 13, donde el Señor nos enseña de este sacerdocio. Gloria al Señor. La letra dice: la descripción de Cristo como mediador aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2:5, la palabra nos recuerda que no somos aptos para estar en presencia de Dios. Nuestro problema de pecado está más allá de nuestro control o capacidad para solucionarlo. Solo Jesús puede llevarnos a una relación correcta y de pacto con Dios. Aleluya. Amén. En esta lección veremos que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Si bien Hebreos 5 mencionó a Melquisedec, encontramos una comparación fuerte entre él y Jesús en el versículo final del capítulo 6. Así como en los primeros versículos del capítulo 7. Por lo tanto, puede ser útil leer del 7, del 1 al 22, para preparación para esta lección. La comparación es importante porque indica la preeminencia del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Incluso hoy debemos recordar que toda persona necesita un mediador para acercarse a Dios Santo. Solo Cristo es ese mediador para nosotros. Aleluya. Mira, hermano, no hay otro. Por más que la gente quiera buscar y quiera inventar cosas, no hay nadie. La Escritura así nos lo dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solo Jesucristo, hombre. El Dios haciéndose humano para venir a mostrarnos que podemos vivir delante de Dios y para venir a hacer el propósito divino, para cumplir con la promesa que el Mesías iba a venir para padecer, para sufrir y llevar a cabo todo el calvario, morir y resucitar. Gloria al Señor. El sumo sacerdote, para ser así, hermanos, cumplir la ley y los profetas. Porque eso es lo que el Señor hizo. No abolió la ley ni los profetas. No, lo cumplió. En sí mismo, en Él. Gloria al Señor. Hebreos 6, del 13 al 17. Mi hermana María, ¿me lo puede leer, por favor? Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aleluya. Al 18. Sí, al 17. Al 17, amén. Ya. Amén, hasta ahí. Gloria al Señor. Y esto lo hizo con juramento, hermano. Juramento, amén. Y no pudiendo jurar por nadie más alto, nadie más mayor que él, juró por sí mismo. Amén. Lo máximo. Amén. ¿Verdad? No hay nadie más arriba de Dios. No. Solo él. Dice, sigue aún llamado a los cristianos judíos a perseverar en la fe. Esto es lo que el escritor de Hebreos le manda a los judíos hebreos, que permanecieran en la fe, que se mantuvieran firmes ahí, para plena certeza de la esperanza. Esto nos recuerda que el Nuevo Testamento a menudo vincula la fe, la esperanza y el amor. Se recuerda que el texto que dice que estos tres permanecen. Amén. Gloria al Señor. Nuestra esperanza es segura porque amamos a Dios y hemos puesto nuestra fe en Él. Porque Él honra sus promesas. Abraham, en una figura familiar en Hebreos, y aparece en 10 pasajes diferentes. También es la ilustración ideal de la felicidad de Dios, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Aleluya. Así como la responsabilidad humana de confiar en Dios aún las peores circunstancias. En el capítulo 6, el escritor se centró en la promesa de Dios más que en su contenido. Más específicamente, los versículos 13 al 16 describen por qué la promesa era digna de confianza. La razón es que Dios ha hecho su promesa como un juramento en su propio nombre. Mira, hermano, qué precioso. Amén. No habiendo nadie más por quien jurar, juró en su propio nombre. Amén. Y Abraham, hermano, le prometió que su descendencia iba a ser inmensa. Aparte de las bendiciones que había prometido sobre él, iba a tener una descendencia como la arena del mar. Amén. O como las estrellas. Digo, si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. O las estrellas, mira las estrellas, si la puedes contar, Amén. tu descendencia va a ser así, la descendencia de la promesa. Amén. Porque acuérdese de que de Abraham salieron dos descendencias, la de la promesa y la de Agar. Entonces, Dios le había prometido a él la bendición sobre la línea de la promesa, como lo acabamos de leer. En la práctica judía, un juramento requería una apelación a alguien más grande que el que hacía el juramento, quien luego testificaría de la legitimidad del juramento. Pero no hay nadie más grande que Dios. Por lo tanto, Dios hace un juramento por su gran y eterno nombre. Su juramento y su promesa perdurarán por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Nos da la cita de Primera de Reyes 9:3, Segunda de Reyes 21:4-7 y Primera de Crónicas 17:24. También vemos a Dios jurando por su nombre en Jeremías 22:5 y 49:13. En todos estos pasajes el Señor juró por él, juró por sí mismo. Y en Amós 4:2. Claramente las promesas de Dios son perfectas porque están aseguradas por su propio juramento. Al citar Génesis 22:17 en Hebreos 6:14,
el escritor identificó las promesas de Dios como la vemos aquí. Dios ciertamente bendecirá a Abraham, una promesa con la que fácilmente se identificaban los lectores originales, los hebreos, amén. En el capítulo 6, verso 14. Porque ellos pues leían la ley y sabían de qué se estaba tratando esto, las promesas del Señor a Abraham. ¿Y cómo respondió Abraham? Considere 3 términos clave. Esperó, primero, fue paciente y alcanzó. Amén. Abraham confió en las promesas de Dios, lo mostró con su paciencia y esa confianza fue recompensada. Sin embargo, la recompensa no llegó de inmediato y el cumplimiento final de la bendición llegó en Cristo mucho después de la muerte de Abraham. Imagínense cuánto tiempo pasó para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el versículo 16 el escritor volvió al juramento, señalando que cuando una persona empeñaba su palabra en los tiempos bíblicos, podemos nosotros notar, hermanos, que la palabra que se empeñaba tenía cumplimiento. Si alguien decía algo y lo cumplía. ¿Por qué? Porque era una palabra con mucho valor, con mucho precio. Lo juramentado se hacía en nombre de alguien mayor con la expectativa de un castigo si no se cumplía. Por eso siempre se puede confiar en las promesas de Dios. Si él faltara a un juramento, sería violar su propio y santo nombre. Por lo tanto, el ser humano puede tener plena certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Qué precioso, porque nosotros podemos, hermanos, estar seguros que lo que Dios ha prometido, lo cumple. Amén. Porque Él es fiel a sus promesas. Hay mucha gente que dice, no, Dios es fiel a nosotros. No. ¿Quiénes somos nosotros para que Él sea fiel a nosotros? Él es fiel a sus promesas y en su gran amor, en su gran misericordia, Él nos promete bendiciones, nos promete cosas preciosas, cosas que nosotros vamos a alcanzar y cosas que ya hemos alcanzado por su amor, por su misericordia, por lo que Él ha prometido. Gloria al Señor. Además, Dios no tenía la obligación de prestar un juramento, dado que no hay nombre mayor que el suyo. Sin embargo, lo hizo para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Amén. Él hizo la promesa a Abraham y eso es inmutable porque Dios no cambia. Amén. Dios no varía. Él, si dice esto es así, así es. Amén. Y tiene su fiel cumplimiento. Gloria al Señor. Esto nos recuerda que Dios es tanto el dador como el garante de sus promesas, el que las asegura. Nosotros entonces, como esos creyentes judíos del primer siglo, sabemos que nada puede perturbar las promesas de Dios. Mire qué precioso, hermano. Nadie puede perturbar las promesas de Dios. Amén. Y cuando Dios dice algo o cuando Dios abre, nadie cierra. Amén. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando yo, hermanos, pienso en eso, me recuerdo del arca de Noé. Amén. Dios la cerró. Amén. Y aunque vinieran clamando, pidiendo ayuda, Noé, por favor, ya creemos, no podía. No. Aunque su corazón humano probablemente le dolió porque dijo, pues quiero ayudar en última hora, ¿no? Pero Dios ya había cerrado
la puerta y no más. Aleluya. Esta pregunta. Los eruditos señalan que la mera presencia de un juramento indica que habrá que esperar antes de que la promesa se cumpla por completo. La pregunta es, ¿por qué cree que Dios hace que la espera sea parte de sus promesas? ¿Por qué? ¿Creen ustedes de que el Señor hace que la espera sea parte de sus promesas? Pues yo creo que sí, porque si no Él nos prometió, ¿verdad? Que Él nos va a cumplir, lo que Él dice lo va a cumplir, pero también nos da paciencia para poder esperar en Él, ¿verdad? Porque si no tenemos paciencia y no esperamos, decimos, pues, ¿qué pasó? Entonces no va a cumplir su promesa conmigo. Yo creo que sí, quién sabe. A otro comentario, ¿verdad? Y ahí por lo menos tenemos el ejemplo de Abraham. No fue, la prometió y no fue ahí nomás. No. Sara se desesperó, Sí. y cometió un error Tremendo. tremendo. Yo creo, hermano, que cuando aceptamos al Señor, Él nos promete cuidarnos. Como dice el ángel, lugar campo alrededor de los que temen y los que tienen. Entonces, la promesa que Dios ha hecho para nosotros se va cumpliendo poco a poco y falta todavía que se cumpla, porque hasta que Él venga por cada uno de nosotros, hoy venga por la iglesia. Ahí se va a cumplir la promesa. Entonces, la promesa de estar nosotros allá gozándose con Él, ahí la vamos a cumplir. Amén. Hasta llegar al final. Siempre, hermanos, Dios nos da esa paciencia. Y Él trazó en su infinito amor la manera en la que Él iba a desarrollar el plan de salvación. ¿Cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta el Señor Jesucristo? Muchos años. ¿Cuánto tiempo va a pasar del Señor Jesucristo hasta que su iglesia sea levantada? ¿Cuánto tiempo va a pasar de que su iglesia es levantada hasta, hermanos, el gran trono blanco? Y así, o sea, los tiempos van pasando, pero el propósito del Señor es que nosotros mantengamos la fe y la esperanza en Él, que como Él ha prometido, Él va a cumplir. Lo mismo hizo con Abraham. Abraham creyó, esperó con paciencia, con fe. Fíjense, hermano, que la fe juega un papel muy importante. Y aún en nuestros tiempos, la fe, la esperanza, el amor tienen un papel súper importante en nuestro caminar diario para poder nosotros alcanzar las promesas del Señor totalmente, porque hemos alcanzado unas, pero todavía falta, porque estamos en este mundo, no somos de aquí, pero aquí estamos y tenemos que confiar en Él y seguir siempre, hermanos, en medio de las dificultades, porque el Señor dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya vencí al mundo. Así es que ahí entra la fe, la paciencia, la esperanza, ahí entran los frutos del Espíritu, para que nosotros podamos llegar hasta el final. Gloria al Señor. Hebreos 6, 18 al 20. Mi hermano Julito, por favor, hermano. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermano. Amén. Está bonita la clase de que los que están en las redes sociales aprendan. Sí, amén. Gloria al las Señor. promesas que da el Señor. Porque Así las es. promesas del Señor no son solo para nosotros que ya conocemos de Él, son para aquellos que aún le van a conocer. Sí, y amén. en su camino. Y la palabra de Dios se le dice así: para que las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un cortesismo, consuelo de los que hemos acudido para hacernos de las esperanzas puestas Aleluya. delante de nosotros, las cuales tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como perseguidor, hecho sumo sacerdote
para siempre según la orden de Melquisedec. Aleluya, amén. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Mire qué precioso, hermano. Qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo las cosas para nosotros. Entró, hermanos, al velo. Él pasó. ¿Se acuerda cuando Él estaba en la orilla de muerte y cuando Él murió? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, abriendo Él así la oportunidad, gloria al Señor, para que nosotros pudiésemos obtener la salvación, para que nosotros podamos echar mano de la vida eterna, gloria al Señor. Díganme. El Señor pone a veces pastores, evangelistas, misioneros, maestros, así como usted. Pero fíjate el día que llega el fin y vamos con el Señor. Ahí terminó nuestro caminar. Pero aquí está diciendo que Él va a ser sacerdote para siempre. Aleluya. En un momento. Amén. Porque no pone 3 meses, 4 meses, es para siempre. Para siempre, amén. Y mire la línea que agarra según el orden de Melquisedec. Ya vamos a estar hablando de Melquisedec, gloria al Señor. No importa quiénes seamos o dónde estemos en la vida, enfrentaremos cambios. El mundo en que vivimos está lleno de cambios. De hecho, la idea misma de cambio a menudo se presenta como algo que debemos perseguir o, si no, arriesgarnos a perder. Como en los anuncios que afirman que si hace esto o compra aquello o descarga lo otro, su vida cambiará. Ya ve cuántas promesas hacen las promociones y que haga esto y que su vida cambia y que... No está hablando de otro tipo de cambio, gloria al Señor. Dice, en medio de esta conversación sobre el cambio, debemos recordar que Dios nunca cambia. Y eso sí tenemos que tenerlo en mente. Aleluya. Y eso incluye sus promesas. Dios había confirmado su promesa a Abraham con un juramento. Después de algunas luchas y dificultades, Abraham había mostrado mediante su palabra y acciones que confiaba en la promesa de Dios. Pero era importante que los descendientes de Abraham también confiaran en Dios. Los herederos de Abraham incluyen sus descendientes físicos y el pueblo de Israel, así como todos nosotros que creemos en Cristo por fe. Gálatas 3:29. Gloria al Señor. Mi hermana Rosemary, ¿me lo puede leer, por favor? Amén. Aleluya. Gálatas 3:29. dice la palabra del Señor, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Gloria al Señor. Para ellos y nosotros, el juramento de Dios es un recordatorio de que Él no cambia. Aleluya. Él es inmutable. Él no cambia. Nunca. Gloria al Señor. La naturaleza inmutable de Dios y la esperanza que esto nos da se confirma en Hebreos 6:18, que dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aleluya. Una esperanza, hermanos, firme, gloria al Señor. Por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. La promesa aquí se refiere a algo llamado la inmutabilidad de Dios. Esto es, que Dios no cambia sus planes, no cambian su naturaleza, no cambia y sus promesas no cambian. Aleluya. Abraham descansó en la seguridad de su esperanza, confiando en las promesas que Dios le había hecho. Nosotros nos asimos también de la esperanza que Dios nos ha dado. Amén. Cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación. Amén. Tenemos que estar firmes, seguros, con ese ancla, hermanos, que nos da esa certeza, esa seguridad. Gloria al Señor. Las promesas de Dios entonces sirven como un ancla para nuestra alma. Tal ilustración tiene dos propósitos. Uno, un ancla trae seguridad en la tormenta, recordándonos la seguridad que tenemos en Cristo. Nuestra esperanza es segura. Aleluya. Podemos saber que algún día poseeremos lo que Dios nos ha prometido. La segunda es un ancla da estabilidad. Las amenazas externas no nos perturban, ni dejamos que las falsas enseñanzas y las distracciones humanas nos desvíen. Somos libres de correr el curso de nuestra carrera, de vivir nuestra vida para Cristo, despojándonos del peso de este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Después de estas palabras triunfantes de aliento, se nos da el resultado práctico de esta esperanza en nuestra vida cristiana. Note esto. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la doctrina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí comienza una sección extensa que describe el sacerdocio único de Cristo. Claramente, el sacerdocio es necesario. Nuestra esperanza está ligada a Él. Solo mediante sus acciones sacerdotales podemos disfrutar de la esperanza de estar seguros en la presencia de Dios. Hay diferencia entre un sacerdocio y el otro. Gloria al Señor. Y en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la completa seguridad de que Dios dio la promesa en el Señor Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Ahora vamos, hermanos, a entrar al capítulo 7. Y para ello, hermanos, quiero que leamos el capítulo 7 antes de entrar a lo de la clase, porque incluye todo el capítulo 7. Leamos el capítulo 7 del 1 al 22. Gloria al Señor, porque esto, hermano, nos trae una enseñanza grande. Este capítulo, hermano, nos trae tanta cosa, tanta riqueza de Dios para nosotros. Gloria al Señor, espiritual y de todo. Gloria a Dios. El encabezado que tenemos en el capítulo 7 dice: el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia,
y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. ¿Y quién es nuestro rey de paz ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que el Señor Jesucristo viene de este orden, del orden de Melquisedec, que no tiene nada que ver con el orden de Aarón. Nada, en absoluto. Gloria al Señor. Y dice, el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ustedes se recuerdan de esa hazaña que Abraham hizo cuando se habían llevado cautivos a todos los de Sodoma, Gomorra y los pueblos circunvecinos. Entonces Abraham fue y los liberó, gloria al Señor. 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mire, esto es bien importante, hermanos, porque cambiado el sacerdocio, que ya no era el levítico, ya no era el arónico, sino que ya era conforme al orden de Melquisedec, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto se está refiriendo al sacerdocio levítico, al sacerdocio de Aarón. En Cristo Jesús se cumple todo. Gloria al Señor. O sea, el verso 18 nos dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor, aleluya, de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios,
y esto no fue hecho sin juramento. Esta esperanza fue hecha con juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria al Señor. Y ahí ya, hermanos, entramos a los versos que tenemos en la clase, que es del 23 en adelante. Gloria al Señor, pero bien importante leer esto del capítulo 7, hermanos, porque nos explica claramente el contraste entre los sacerdotes arónicos o levíticos y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo ha sido levantado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Ahora, capítulo 7, verso 23 al 25. Gloria al Señor. Mi hermano Julito. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Dios. Por ellos. Aleluya, por ellos. Amén. Gloria al Señor. Mire qué precioso. Aleluya. Los otros sacerdotes había que cambiarlos porque envejecían, morían. Había que poner otros sacerdotes. Había que prepararlos y que fueran cambiando. ¿Por qué? Porque eran humanos. En cambio, era necesario que viniera alguien que fuera para siempre. Alguien que ya nos lo estuvieran cambiando según el propósito divino, según lo que Dios había diseñado para el ser humano en su amor, en su misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Las promesas a menudo luchan para reconocer su pecaminosidad. Algunos no quieren admitir sus pecados y otros se sienten abrumados por la vergüenza. Hebreos 7 aborda estos problemas confirmando nuestra necesidad de Cristo y destacando la obra sacerdotal perfecta de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En Hebreos 7 es un capítulo de contrastes. Contrasta sacerdocios y sacrificios. Y finalmente el contraste entre la ley y un mejor pacto. Gloria al Señor. Mire qué contraste tremendo ahí, que lo podemos ver a leguas. Ahora nosotros lo podemos ver a leguas. Un contraste entre la ley, lo que decía la ley, y un mejor pacto. El pacto de la gracia en el que nosotros estamos viviendo. Gloria al Señor. Los versículos 18 al 21 son el corazón de este contraste, preparando el escenario para los versículos 23 al 28. El antiguo sacerdocio se basaba en normas que habían sido anuladas o abrogadas. Un término que transmite un sentido de ineficacia. No podía quitar el pecado ni limpiar la culpa. Solo el nuevo pacto podía hacer estas cosas. Y ese pacto fue establecido por el juramento de Dios. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando afirma que Jesús garantiza este mejor pacto. Jesús fue el único sacerdote que pudo mediar adecuadamente en el pacto del Padre con la humanidad. Comenzando en el versículo 23, el escritor describe dos formas específicas en que el sacerdocio de Jesús
es superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primero, la sucesión de sacerdotes levíticos era necesaria porque estos eran humanos, morían y eran sucedidos por otros sacerdotes. Jesús, sin embargo, es el Hijo de Dios, el Dios, hombre que vive para siempre y ejerce en un sacerdocio permanente. Amén. Murió en la cruz y luego resucitó en testimonio del poder del Padre sobre la muerte. No hay peligro de que Él alguna vez salga de la escena o deje de vivir como gran sumo sacerdote. Él intercede por siempre ante el Padre a favor de su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravillosa promesa. Jesús está intercediendo siempre por nosotros. Nuestro perfecto Salvador nos representa ante el Padre, pidiendo que actúe con gracia a nuestro favor. El ministerio de Jesús nunca termina, una promesa a la que podemos aferrarnos con un gozo incomparable. Gloria al Señor. Imagínense esta promesa, hermanos, de Jesús, que Él es el intercesor de nosotros. ¿Quién más perfecto que el Cordero Santo inmolado para interceder por nosotros delante del Padre? Sabiendo de que por eso fue que se cambió el sacerdocio, porque no podían los sacerdotes permanecer, hermanos, sin pecar. No podían. La ley, hermanos, Dios la hizo como una figura para lo que iba a ser después, que iba a cambiar el sacerdocio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, hermanos, ese cambio que Dios tenía preparado para la humanidad por nuestra vida pecaminosa, por nuestra carne. Porque, hermanos, todavía seguimos en esa lucha. Todavía estamos, hermanos, luchando contra el pecado. ¿Por qué? Porque bien es cierto que el Señor Jesucristo nos salvó, nos ha limpiado de toda maldad, pero todavía estamos en esta carne, en este cajón, en este cuerpo de pecado, en la carne que solo mira para abajo, hermano. Nunca le gusta voltear a ver para arriba. Esta carnita, hermanos, y todavía hay veces que nos hace sentir como que somos santos. De repente. ¿Sí? Y entramos a la iglesia con el cuellito levantado. Aleluya. Pero estamos en la lucha. Estamos en la carne. Y necesitamos, hermanos, confiar definitiva y plenamente en el sumo sacerdote. Aleluya. Que es para siempre, según el orden de Melquisedec. En Él tenemos que confiar siempre. Por eso la pregunta decía, ¿cómo nosotros, por qué Dios hizo que nosotros tuviéramos que esperar para llegar a obtener la promesa? Por eso. Porque sabe que nosotros estamos en esta carne y que si Él no intercede por nosotros, hermanos, fracaso total. Fracaso total. Pero qué bendición es tener un mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo, hombre. Él vino y padeció, Él vivió sin pecar. Vivió entre los pecadores. Sufrió, hermano, porque miren que el tiempo que le tocó a nuestro Señor Jesucristo venir fue un tiempo severo, hermano. En que los religiosos estaban seguros de que lo que ellos creían, eso era. Ahora en día, hermanos, todavía hay gente que cree que lo que ellos piensan, así es Dios. Ese es Dios. Dicen, no, pues es que no debe de portarse así, porque eso a Dios no le gusta. Pero ¿quién es el que está diciendo eso? El ser humano. No, así como viene vestido, no, mira cómo llegó vestida ahora. A Dios no le gusta eso. El Señor la reprende. Pero es que estamos en esta carne.
Sí. Por eso es que padecemos dificultades. Amén. Pero nuestro intercesor dice, Padre, mira, perdona a Pedro Mengíbar porque se desvía mucho. Ayúdalo. Padre, aquí estoy yo intercediendo por él. Gloria a Dios. Perdón Alabado sus sea. faltas, Amén. sus pecados. Porque hermanos, pecamos. No deliberadamente, pero pecamos. Amén. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre para que nosotros podamos Aleluya. llegar a la presencia del Señor confiadamente. Amén. De otra manera, ¿cómo podíamos llegar? ¿Con culpa de pecado? No. El Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos dio cuando nos libró, cuando nos salvó, el Espíritu Santo que nos dio, Él nos hace, hermanos, acercarnos confiadamente Así es. al Padre Celestial Amén. a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. No a través de María, no a través de José, no a través de Pancracio, porque hay tantos nombres, y hay tantas religiones, y hay tantas cosas que el ser humano se inventa, por lo menos, hermanos, perdone que agarre un poquito más de tiempo, pero acuérdese que el ser humano es bueno para inventar cosas raras en contra de Dios. Amén. Antes tenían unos dioses, hermanos, unos ídolos tan, Sí. con unas fachadas, Sí. si nomás de verlo, hermano, Sí, espantoso. nomás de verlos, espantosos. Amén. Oh, y ellos llegaban y los adoraban. Pensaban, amén, Dios. Ese era Dios para ellos. Pero Dios con D chiquita, demonio. Demonios. Eso era. Y ellos los adoraban y creían en eso. ¿Verdad? Pero Jehová, Dios de los ejércitos, es poderoso, hermanos. Y Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da la gracia. Amén. Mandando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, mandando el Espíritu Santo para que nos renarguya, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia y que nos lleve ante la presencia del Señor confiadamente. Amén. Aleluya. Por eso nosotros nos hicimos de esa fe, de esa gracia, porque sabemos que confiamos en el único intercesor, en el único intermediario entre Dios y los hombres. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es tener esa confianza! Así es. Capítulo 8, verso 1. Gloria al Señor. Del 1 al 6. Gloria a nuestro Señor. Mi hermana Marina, ¿me ayuda, por favor? Aleluya. Hebreos 8, del 1 al 6. Gloria a nuestro Dios. Amén. Qué precioso es saber que tenemos un mediador de un nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. Aleluya. de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, Amén. habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, Amén. como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hasta el 8 me Sí, dijo. el 6. Uno más. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, Aleluya. cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejor
mejores promesas. promesas. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria al Señor. Mire qué precioso, hermanos. Este nuevo pacto es establecido en mejores promesas. Mucho más mejor, lejos. Amén. Mejores promesas que las del antiguo pacto, que las promesas de la ley. Gloria al Señor. Estudiar la ley del Antiguo Testamento puede parecer pesado y difícil. Sin embargo, Hebreos 8 nos recuerda que este estudio es valioso, tanto para mostrarnos la necesidad del sacrificio de Cristo, como para animarnos con las descripciones del tabernáculo que en efecto anuncia las realidades celestiales que un día experimentaremos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Como se señaló anteriormente en Hebreos 7, describe el contraste entre Cristo y el sacerdocio levítico, proclamando en el versículo 28 que Jesús es el verdadero y gran sumo sacerdote, de acuerdo con la voluntad y el diseño del Padre. Este hecho está acentuado por una descripción de las gloriosas realidades celestiales en Hebreos 8, 1 y 2. Estos dos versículos también nos recuerdan que Jesús es en verdad Dios, porque tales palabras solo pueden describir a Dios mismo. Nótese el contraste de lo celestial con lo temporal en la mención del trono del Dios majestuoso. Jesús ministra en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración. En contraste con el tabernáculo del Antiguo Testamento, decir que este tabernáculo celestial es el verdadero lugar de adoración no significa que la verdadera adoración no pueda o no se lleve a cabo en viviendas temporales, ya sea el tabernáculo o la iglesia. Más bien nos recuerda que esas viviendas son solo copia de la verdadera realidad de la santa presencia de Dios. Su presencia entonces solo se puede experimentar plenamente en el reino celestial. Amén. La posición exaltada de Cristo es la razón de que solo Él puede ministrar desde el cielo. Amén. Estos versículos proporcionan información de por qué el Antiguo Testamento proporcionó tanto detalle sobre el tabernáculo. De alguna manera, esta estructura fue modelada según las realidades celestiales que le habían sido reveladas a Moisés. Sin embargo, como cualquier estructura terrenal, no podía ser una realidad celestial en sí misma. Era solo una copia, una forma de mostrarnos lo que iba a ser celestial. Gloria al Señor. El versículo 6 acentúa la descripción de la realidad celestial al declarar que el nuevo pacto bajo Cristo es mejor en sí mismo, porque se establece en lo que la Escritura llama mejores promesas. La frase mejores promesas es intrigante. ¿Cómo pueden ser mejores las promesas de Dios cuando tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto fueron establecidos por Dios? En pocas palabras, esto no significa que el antiguo pacto fuera menos confiable o menos seguro. Después de todo, Dios no puede mentir ni fallar y es fiel a su promesa. Más bien, el nuevo pacto tiene mejores promesas porque los objetivos de esas promesas son superiores a los establecidos por la ley mosaica. Amén. Dios quiso que el nuevo pacto fuera permanente, a diferencia del antiguo, y entonces Jesús, y solo Jesús,
debe ser nuestra fuente conforme buscamos las grandes promesas de Dios. Aleluya. Solo Jesús. ¿Quién más? Nadie más. Jesucristo es el único que puede, hermanos, darnos esa confianza en estas promesas. Promesas eternas. Aleluya. Lo de el antiguo pacto era una forma de mostrar lo que iba a ser el nuevo pacto. Gloria al Señor. Y en Cristo Jesús tenemos el nuevo pacto, las promesas confiables e inmutables de nuestro Dios. Gloria al Señor, hermanos. Hasta ahí llegamos con esta clase. Gloria al Señor que nos ha permitido, hermanos, llegar hasta este momento, hermanos, donde hemos podido nosotros encontrar, conocer y saber las promesas inmutables de nuestro Dios en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Inmutable, Gloria. según el orden de Melquisedec, fue levantado. Gloria al Señor. Aleluya. Dios me les bendiga, amados hermanos. Amén. Hemos podido concluir esta clase. El domingo tenemos otra clase preciosa. Aleluya. Así es que propóngase en su corazón, hermanos, venirse temprano Amén. para que podamos empezar juntos la clase. Gloria al Señor. Aleluya. Señor Jesús, gracias por permitirnos haber concluido con esta clase, oh Dios de gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, hermanas que están Aleluya. conectadas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando, confortando, compungiendo, oh Dios de gloria, a todos los corazones, oh Dios mío. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así vamos a recoger la ofrenda Amén. para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén.